Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Amén. En cualquier día de la semana. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Por la oportunidad que nos da de compartir. Amén. Juntos a través de este medio. Si puede acompañarme ahí donde se encuentra en oración. Padre, te doy muchas gracias por permitirnos una vez más tener una clase dominical, Señor. Gracias por los medios que nos da, Señor, y que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada uno, Padre, de los oyentes, y que podamos aprender y gozarnos juntos, mi Señor, en tu palabra. Gracias por todo lo bueno que eres, mi Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, el título en esta ocasión es Restaurar la dignidad humana, y es el estudio número 20. Amén. Y el pensamiento central de esta clase es: el Evangelio restaura la dignidad humana, devolviéndole al individuo la capacidad de valerse por sí mismo. Amén. El texto que sobresale en esta clase se encuentra en el Salmo 113, versículos 7 y 8. Dice: Él levanta del polvo al pobre, y el menesteroso, o sea, el necesitado, alza del mudalar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Y como siempre tenemos los objetivos, amén, y en esta clase son: el número 1, aprender la importancia de atender a las necesidades humanas como parte del servicio del Señor. El número 2, apreciar la superioridad de Cristo sobre las tradiciones o el formalismo del culto. Y el número 3, sensibilizar a la iglesia de que parte de su misión es restaurar la dignidad humana en todas sus dimensiones. Amén. Para los que no tienen su expositor, la base bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versículos del 1 al 11. Amén. Y los voy a leer. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El versículo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le enseñaban y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, que podrían hacer contra Jesús. Amén. Bueno, en la predicación, los que estuvieron el domingo 26 de diciembre, comprendimos lo que hubiera sido en este mundo si Jesucristo nunca hubiera venido a este mundo. Amén. Y vimos 5 cosas importantísimas donde Jesucristo trajo igualdad al ser humano a través del amor de Dios derramado, amén, en los creyentes. Vimos que cuando Jesús vino, la mujer fue levantada a un nivel de dignidad, amén, que antes pues no poseía. También la esclavitud fue regulada, la distancia entre el pueblo y los ricos se redujo, amén. Además, el Evangelio pues tiene la capacidad de producir en los conversos el deseo de cambio, amén, de tener modales, de tener nuevos modales, observar buenos hábitos a fin de integrarse en la sociedad con una autoestima equilibrada. Amén. Inspirar al individuo para ser trabajador, para emprendedor, capaz de producir para sí mismo, amén, y para aquellos que pues dependen de él. Amén. Entonces, en el milagro de sanidad del hombre de la mano seca, que está registrado en estos
en tres de los evangelios, todos narran como antesala pues la cena de los discípulos espigando en el día sábado, amén. Y pues la controversia que suscita aquí entre Jesús y los escribas y algunos de los fariseos es motivada por la actitud tradicional de ellos contra toda obra a realizarse, amén, en ese día específico, en el día de reposo. Entonces Jesús les enfatiza su perspectiva, amén, de que las necesidades humanas son prioridad sobre los deberes religiosos, amén. Entonces, dentro de esta confrontación entre Jesús y aquellos líderes religiosos, pues encontramos algunas lecciones muy importantes que pueden ser aplicadas, amén, a nuestra situación, pues tanto como creyentes y a la iglesia como instrumento de liberación, amén, en medio de una sociedad atada al tradicionalismo y legalismo, amén. Entonces, pues la sociedad moderna es en su carrera, pudiéramos decir, acelerada por el progreso, ha perdido en muchos casos la visión, amén, por la dignidad del ser humano. Abundan seres humanos imposibilitados, gente necesitada a causa de las injusticias que se cometen a diario, amén. En muchos casos la atención a las necesidades está sujeta a condiciones pues dictadas por leyes desalmadas, pudiéramos decir. Amén. No hay mejor ejemplo que la vida de Cristo como modelo a seguir, amén, porque en Él tenemos una respuesta inmediata a las demandas de la vida humana. Él atendió, amén, la urgencia del momento sin tomar en cuenta los escrúpulos de la tradición, amén, y Él le dio más importancia al ser humano que a cualquier institución, organismo, corporación, amén, o entidad, y eso pues es un modelo digno de imitar, amén. En la iglesia debe haber aceptación, amén, de todos para todos, amén, sin distinción de ninguna índole, amén, donde todos lleven a cabo su labor, amén, de acuerdo a sus talentos, aunque, bueno, pues hay unos un poco lentos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces debe haber un anhelo sincero, un genuino interés por los menos afortunados, amén. Todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios, todos fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús, amén. Entonces acompáñenme, vamos a estudiar el primer punto, confrontación por causa de la necesidad humana, amén. Vamos a ver nuestro primer inciso, lo ceremonial contra la necesidad humana, amén. Y les leo una vez más los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Lucas. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restragándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Entonces, el asunto es que los líderes religiosos de aquel tiempo siempre estaban vigilando a Jesús y a sus discípulos. Amén. Pues para muchos de aquellos individuos la fe no era más que un sistema de reglas y regulaciones. Amén. Y como leímos en aquella ocasión, el Señor Jesús estaba caminando por los campos sembrados. Amén. En el día de reposo. Amén. Los discípulos pues tenían hambre y decidieron recoger alguna de las espigas de granos para comer, amén. Y no debemos sorprendernos de que los discípulos recogieran granos en los campos de otra persona. La ley de Moisés hablaba de esto en Deuteronomio 23:25, dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Okay, entonces cuando los fariseos vieron a los discípulos recogiendo las espigas en el día de reposo, pues retaron a Jesús con lo que estaban diciendo, haciendo más bien sus discípulos. O lo que les preguntaba a los fariseos no era que los discípulos, lo que les preocupaba en sí a los fariseos no era que los discípulos estuvieran comiendo granos, sino que pues estaban recogiendo, amén. Ese era el problema para ellos, recogiéndolos en el día de reposo. Y de acuerdo a los fariseos, pues recoger granos era trabajar, amén. Y por lo tanto estaba prohibido por la ley de Moisés, amén. La ley de Moisés decía que no se permitía trabajar en el día de reposo. Y los fariseos interpretaron esto como que si alguien estuviera caminando en un campo sembrado de maíz en el día de reposo, pues no podía arrancar una mazorca y comérsela, porque a esto ellos le llamaban trabajo. Y la verdad, pues esta mentalidad no tiene otro nombre más que flojera pura,
amén, porque pues ya eso le llamaban trabajo, pues hazme favor, amén. Entonces, pues para los fariseos el asunto pues no tenía discusión, amén, y simplemente acusaron a los discípulos de no guardar el día de reposo. En realidad ellos solo estaban rompiendo la interpretación que hacían los fariseos de esa ley. Amén, porque no había un versículo en las Escrituras que dijera que una persona no podía recoger maíz en el día de reposo cuando tenía hambre. Amén, pero los fariseos consideraban que su interpretación de la ley tenía tanta autoridad como la ley misma. Amén, y esto es un error. Todos tenemos nuestra manera de interpretar las Escrituras. Amén. ¿Cuántas veces el cuerpo de Cristo ha sido dañado seriamente por aquellos que no ven la diferencia entre cómo interpretan la Biblia y las Escrituras entre sí? Amén. Entonces todos hemos conocido creyentes que están convencidos de que su interpretación es la correcta y por lo tanto tratan de imponerla en los demás como si su interpretación fuera la misma palabra de Dios. Amén. Temas que ni siquiera hay bases bíblicas. Amén. Entonces pues no nos conviene a nosotros meternos en esos asuntos. Amén. Si no están en la palabra sobre todo. Muy bien, entonces en el siguiente inciso vamos a ver que a Jesús en la defensa de los suyos. Amén. Ahora vamos a ver los versículos siguientes del 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Entonces vemos que Jesús escuchó a los fariseos y respondió con una ilustración, amén, de la vida de David. Amén. Los llevó atrás en la historia de su pueblo al día en que David y sus hombres estaban escapando, amén, del rey Saúl. Entonces David y sus hombres entraron en la casa de Dios y tenían hambre. Amén. El sacerdote que estaba ahí ese día se llamaba Ahimelech. Y el único alimento que había en el templo eran los panes sagrados de la proposición que habían sido puestos delante del Señor, de acuerdo con la ley de Moisés. En Levíticos 24, 8 al 9, solo los sacerdotes, amén, podían comer de aquel pan. Entonces aquel día Ahimelech tuvo que tomar una decisión, amén, pues o se negaría a darles pan a aquellos que estaban necesitados, o les daría aquel pan a pesar de lo que decía pues la ley de Moisés. Y como sabemos, Ahimelech escogió estar al lado de la misericordia, amén, al lado de la compasión, y tomó el pan que había sido consagrado al Señor y se lo dio a David y a sus hombres para que comieran. De acuerdo con la narración de este incidente que hace Mateo, Jesús les recuerda a los fariseos el trabajo que se hacía en el templo en el día del reposo, amén. Entonces, para entender mejor también a este sacerdote, los sacerdotes pues no solo tenían que preparar las ofrendas habituales del día de reposo, sino que tenían que preparar las ofrendas especiales de aquel día. O sea que tenían que matar, degollar animales, y esto pues la verdad que era bastante trabajo, amén. Entonces en el Evangelio de Juan 7:22 también vemos que los judíos circuncidaban a los niños en el día de reposo, amén. Esto pues provocó un problema para los fariseos y sobre todo pues para sus aplicaciones legalistas de la ley, amén. Lo que estaban diciendo era que era perfectamente aceptable circuncidar un niño y sacrificar un animal en el día de reposo, pero no era aceptable recoger una espiga de maíz para alimentar a una persona hambrienta en un día como aquel. Amén. Entonces, pues ellos no mostraban ninguna compasión, no tenían misericordia en sí. En Mateo 12:6 Jesús les dijo a los fariseos que uno mayor que el templo y sus requerimientos legalistas estaba ahí. Esto se puede entender que el mismo Señor Jesús era más grande que el templo y sus requerimientos, amén. Puede también ser que Jesús les estaba diciendo a los fariseos que había una necesidad mayor, amén, ante ellos aquel día, amén. La necesidad de compasión y de misericordia era mayor que la interpretación legalista de la vida. Entonces Jesús les estaba diciendo a los fariseos que ellos necesitaban pasar por alto aquellos detalles
insignificativos y mirar asuntos más profundos de la ley, amén. Y los retó a considerar lo que quiso decir el profeta en Oseas 6:6, cuando dijo que el Señor requería que misericordia, si recuerdan, ¿verdad? Dice, y no sacrificios, amén. Entonces lo que Jesús está diciendo a los fariseos es que la misericordia y la compasión están muy por encima de la aplicación legalista de la ley, amén. Cuando hay un conflicto entre la ley y la misericordia y la compasión, pues es mejor irse del lado de la misericordia, amén, inmediatamente. La ley moral de Dios debe siempre ser mayor que su obligación ceremonial, amén. Entonces Jesús continuó diciendo a los fariseos en el Evangelio de Marcos 2:27 que el día de reposo estaba hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, amén. Es decir, que el día de reposo era para ministrar a las personas, amén. De eso se tratan nuestros servicios, amén. No para ponerles una carga más, era para el bien y para bendición, amén, de ellos, amén. Entonces Dios no creó a la gente para que guardaran el sábado, sino que este día fue diseñado para ministrar, amén, al pueblo de Dios, para acercarlo, amén, a la presencia de Dios, amén. Entonces Jesús concluye su discurso diciéndole a los fariseos que el Hijo del Hombre era Señor aún del día de reposo. Amén. En otras palabras, Él era mayor que ese día y su observancia. Amén. Entonces, pues conocer a Cristo y andar con Él es mucho más importante que guardar el sábado. Amén. Los fariseos estaban atrapados en la ley y sus regulaciones, pero estaban perdidos en sus pecados. Amén. Adoraban la ley, pero no tenían ni compasión ni misericordia, y Jesús los condenó por esto. Amén. Muy bien, vamos a ver nuestro siguiente punto, amén, el número 2, el desafío a un culto impotente. Y en el primer inciso vemos un enfermo en una congregación sin poder. Vamos a leer ahora el versículo 6, amén, del mismo capítulo de Lucas. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Amén. Evidentemente un culto sin poder no responde a las necesidades de salud, amén, de aquellos que acuden al servicio, amén. En este supuesto culto a Dios, el clamor de misericordia pues era ahogado por la presión de la observación, amén, de la ley. Pero en esta ocasión Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo y por lo general pues un cuadro de sufrimiento automáticamente atrae la atención del Señor, amén. Él siempre está dispuesto a ayudar a los oprimidos, así que pues conociendo la compasión de Jesús, ya los líderes religiosos estaban al acecho, ya estaban listos, amén, de lo que habría de suceder aquel sábado con el hombre de la mano seca. La sanidad de los enfermos siempre debe formar parte, amén, del orden del culto, donde Jesucristo es exaltado, donde es manifiesto su poder del Señor. No se ignora nunca a los enfermos, amén, y a aquellos con necesidades, amén. La iglesia es una entidad sanadora, amén, no solo de los males del alma, sino también de los del cuerpo, amén. Entonces, en el inciso B, vemos la vigilancia del enemigo para obstaculizar. Okay, dice el versículo 7, y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Amén. Como ocurrió en ocasiones anteriores, ahí estaban los aguadafiestas, amén, para que los enfermos no pudieran recibir el milagro por parte de Dios. Amén. Para estos fulanos, los fariseos, el acto de sanar en el día de reposo era una violación a la ley, por eso mantenían una vigilancia constante sobre Jesús en cada que ejercía su poder de sanar en ese día específico. Amén. Para ellos la salud, bienestar de un ser humano ocupaba el último lugar. Amén. Su celo por la ley no permitía ver el bien que podía hacerse en el día del Señor. Amén. Por esto el Señor los denunció públicamente como hipócritas, amén, por oponerse a la sanidad de un humano, mientras ellos sí pues realizaban tareas habituales a favor de sus animales, amén. Entonces Mateo nos dice que se acercaron a él y le preguntaron si era lícito sanar en el día de reposo. Esto lo pueden ver en el capítulo 12, versículo 10 de Mateo. La intención de aquella pregunta pues era obvia, amén. Ya ellos tenían una posición con respecto a este asunto y Jesús conocía sus intenciones. Mateo nos dice que
que les habló sobre su práctica de rescatar a una oveja, amén, que hubiese caído en un hoyo en el día de reposo. Entonces, pues los fariseos no tenían ningún problema con esta acción de rescatar a una oveja en el día de reposo, pero no podían aceptar que un hombre fuera sanado ese día, amén. Entonces, pues Jesús les recordó aquí su hipocresía, amén. La vida de un ser humano es más importante que la de una oveja, amén. A veces el legalismo tiene tantas inconsistencias, amén. Jesús enseñó que la misericordia era mayor que el sacrificio. Amén. Los fariseos creían que ganarían el favor de Dios porque ellos no sanaban en el día de reposo, amén. Al no hacer tal cosa, pues ellos estaban dejando que aquel hombre siguiera sufriendo y soportando dolor, amén. Esto sería como llevar en un carro a un amigo, amén, un amigo que se encuentra grave, enfermo, moribundo, llevarlo en un automóvil al hospital, amén. Sabemos que pues cada segundo que cuenta, que va pasando, pero él está a riesgo su vida, amén, pero aún así, teniendo en conciencia que está muy grave, persistimos en respetar los límites de velocidad establecidos, amén. Entonces, mientras conducimos hacia el hospital con nuestro amigo en una situación crítica, estamos en ese momento siendo gobernados por las leyes de la tierra, amén, y las señales del límite de velocidad, amén, que pues están delante de nosotros, y no estamos siendo gobernados por la ley de la misericordia, amén, que hará que podamos llevar al amigo más rápido al hospital, amén, y salvarle la vida, amén. Incluso con respecto a esto, los gobiernos reconocen la importancia de la misericordia cuando permiten que las ambulancias circulen a gran velocidad, amén, cuando se trata de salvar una vida. Imagínate a un policía deteniendo a una ambulancia, amén, que trae a un hombre gravemente herido para ponerle una multa por exceso de velocidad, amén. Entonces, no olvidemos que la tarea del enemigo es tratar de obstaculizar la obra del Señor, amén. El apóstol Pedro nos hace una advertencia sobre esto y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, amén. Oposición es señal de que estamos haciendo bien, amén, y no debemos retroceder en el empeño de cumplir nuestra misión, amén. Debemos estar preparados y llenos del poder de Dios para poder vencer la oposición, amén, y liberar a los oprimidos, amén. Entonces, siguiendo el modelo de Jesús, pues no podemos permitir que el adversario nos intimide o nos avergüence. Su palabra dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, amén. Y como dice también el viejo predicador en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, pero dice, si no desmayamos, amén. Esta es la lección que aprendemos de Jesús aquí, amén, a no permitir que los impedimentos nos atemoricen, amén, sino aferrarnos, amén, con valor y determinación, amén. Dice su palabra que Él nos ha dado un espíritu de poder, amén, de amor y de dominio propio, amén. Veamos el último punto, amén, 3 incisos en el milagro de la restauración integral. Nuestro primer inciso: Jesús toma el control de la situación, amén. Y repito el versículo 8, mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Ningún milagro en el ministerio de Jesús se operó en el vacío, amén. Siempre hubo un propósito en cada uno de ellos. Este caso en particular, pues tiene como objetivo desenmascarar la hipocresía, amén, de los líderes que estaban esperando el milagro, pero para tener de qué acusar al Señor Jesucristo, amén. Entonces, pues los fariseos eran tan gobernados por la ley que no podían tener ni compasión ni misericordia. Jesús sabía lo que los fariseos estaban pensando. Entonces el Señor tomó la iniciativa, amén, de llamar al hombre y le ordenó colocarse al centro para que todos pudieran ver la condición de su mano derecha, amén, cuál dañada estaba. Entonces vemos que le preguntó a los presentes si era lícito hacer el bien en el día de reposo. Y nadie, absolutamente nadie se atrevió a responder. Lucas nos dice que
A Jesús no le agradó su silencio y sus corazones endurecidos. Amén. Al ver que nadie respondía, Jesús le pidió al hombre que extendiera su mano. Amén. Esta acción pudo haber servido además para avergonzar a los líderes que estaban allí y nunca se habían fijado en aquel hombre. Amén. ¿Cuántas ocasiones habría estado él ahí? Ni sabían que tenía la mano seca y que tenía necesidad. Amén. ¿Cuántas y cuántas lecciones tenemos aquí para aprender? Amén. Todo milagro es una combinación de doble acción. Amén. La parte del hombre y por otro lado está la parte de Dios. Amén. Dios trata con aquellos que estén dispuestos, amén, a ponerse en pie. Mire, Ezequiel 2:1 comienza diciendo, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Amén. Aquí hay una acción de Dios que demanda un movimiento de parte del hombre. Amén. Muchos desean el milagro, pero no están dispuestos a levantarse. Amén. Eso es importante. Amén. Cuando se hace el llamado al altar, amén, es bien importante si hay necesidad o no correr al altar. Amén. Dios está hablando su palabra, amén, nos está hablando, su Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y si abre el altar hay que correr al altar, amén. Cantares 2, 10 y 11, el capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Amén. La orden del Señor es la misma para su pueblo en estos días. Si vamos a Isaías 61, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces la segunda lección es la obediencia. El hombre se levantó, amén, y se puso en medio. Amén. Si aceptamos que Jesús toma el control, tenemos que estar en disposición de obedecer sus órdenes. Amén. Esta es la prueba más difícil para la realización del milagro. Amén. Recordemos que obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Cuánta falta nos hace que en nuestros cultos el Señor tome el control. Amén. Oh, cosa maravillosa sería para su gloria. Amén. El siguiente inciso, los enemigos son confrontados y redargüidos. Continuamos con el versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Amén. Con esa tremenda habilidad, el Señor confrontó a sus enemigos con un par de preguntas, amén, que pues no podían responder sin incriminarse, amén. No sé, tenían que salirse del lugar, algunos a lo mejor despistarla, no sé. Él sabía cómo ellos se esforzaban en sí cuando de salvar un animal se trataba, amén. No importaba nada, pero aunque fuese el día de reposo, amén, pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Amén. Esa es la pregunta. ¿Se debe salvar la vida o quitarla? Amén. Entonces, pues reinó el silencio en la sinagoga. Se oían hasta los grillitos ahí cantando. Nadie de ellos podía responder. Amén. Indudablemente el Señor sabía que no podían responder y no lo harían. Amén. Lo que deseaba era desarmarlos antes de ejecutar el milagro. Amén. El poder de Dios no puede ser objetado por una tradición, un fanatismo, amén. La evidencia de los milagros siempre enmudecerá, amén, a los enemigos. Esta es la lección que tenemos que aprender, amén. No importan las amenazas o la violencia del adversario, amén. No prevalecerá contra la evidencia del poder visible de Dios, amén. Así como a veces nos vemos muchas veces atribulados en medio de todos los problemas que se levantan, amén. Cuando estamos en la casa del Señor nos gozamos, amén, de ver su poder glorioso, amén. Y jamás va a poder prevalecer contra esa evidencia, amén, visible del poder de Dios. Entonces tenemos que aprender a responder a la oposición, amén, con presión, a no perder la oportunidad para afirmar la verdad de Dios que hemos recibido, amén. Las voces enemigas pues siempre van a tratar, amén, en cada oportunidad van a tratar de hacernos ver la dificultad, pero nosotros en cada dificultad veremos una oportunidad, amén, para que el nombre de Jesús sea glorificado, porque así ha sido y esto no va a cambiar, amén. Entonces seamos capaces de acallar las voces de la oposición con la autoridad, amén, que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo, sin dar lugar, amén, al maligno. Amén. En nuestro último inciso vemos que el milagro devuelve al hombre su dignidad. Dice el versículo 10 y 11, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor,
y hablaban entre sí, sí, qué podrían hacer contra Jesús. Después de silenciarlos, amén, a los que se oponían, Jesús dio la orden para reparar esa condición física de aquel hombre que se hallaba en la sinagoga, amén. Pues la parálisis en su mano derecha le había imposibilitado, amén, para ganar el sustento dignamente. El hombre vemos que obedeció, amén, y al hacerlo su mano quedó restaurada frente a todos los presentes, amén. Aquel milagro le devolvía su dignidad como ser humano. No hay evidencia de que Jesús haya hecho algo específico, amén. No parece que tocó la mano de aquel hombre, ni dice que lo ungió con aceite, no mandó ninguna fuerza demoníaca que saliera de él, simplemente le dijo que extendiera su mano, amén. No pudo haber ninguna duda. Dios mismo había sanado a aquel hombre, amén. Cualquiera con un poco de cerebro se habría percatado de que el poder de Dios estaba allí aquel día, amén. Entonces los presentes no podían negar lo que vieron sus ojos, amén. Una mano seca ahora se mueve, amén, llena de vida y permite al hombre regresar, amén, gozoso a hacer sus labores, su trabajo, amén. Este es el milagro del Evangelio en la vida seca de millares que han oído y obedecido la voz del Señor, amén, de extender esa área, esa parte seca de nuestra vida, amén. Y el Señor devuelve al ser humano la capacidad, amén, de valerse por sí mismo. Esa es la bendición más grande que se pueda recibir, amén. Eso no era lo que los fariseos esperaban, amén. ¿Cómo pues podían acusarle a Jesús si lo único que había hecho era decirle al hombre que extendiera su brazo? Amén. Los fariseos estaban furiosos porque no pudieron atrapar a Jesús, amén. Aquel día fueron ridiculizados también por su hipocresía al creer que una oveja podía ser liberada de su aflicción, pero un hombre no. Amén. Si el mismo Dios sanó a aquel hombre en el día de reposo, amén, ¿qué podían decir ellos? Amén. Pero pues a pesar de las evidencias, amén, los fariseos se rehusaron a creer, amén. Ya ellos tenían una postura al respecto y ni el mismo Dios, amén, les iba a cambiar, amén. Y aquel día ellos conspiraron para matar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la oscuridad en sí de los corazones de los fariseos, amén. Ellos eran religiosos que estaban tan apegados a sus tradiciones que ni el mismo Dios los pudiera cambiar, porque no se dejaban, amén. Eso ellos adoraban sus tradiciones y sus doctrinas. Sus mentes estaban completamente cauterizadas. En la actualidad, todos nosotros hemos conocido personas así, amén. Gente sumamente difícil de entender, amén. Entonces, mis hermanos, pues como resumen, hemos tratado con una experiencia maravillosa, amén, que Jesús utilizó para enseñarnos lecciones hermosas, amén, de mucho valor sobre lo que es la dignidad humana, amén, sin menosprecio a la piedad, sin menosprecio al servicio, al culto, amén. El Señor consideró como prioridad la salud y el bienestar de un ser humano, amén. Él no permitió que el legalismo le cerrara el paso, amén, a la restauración, a su milagro, amén. Al mirar la necesidad del hombre de la mano seca, Jesús quiso pues enseñar a los líderes religiosos la importancia de atender adecuadamente, amén, las necesidades humanas, amén. Con mucha sabiduría Jesucristo silenció las voces, amén, contrarias de oposición y marcando el rumbo, amén, de su iglesia llena de poder para sanar y liberar a los oprimidos por el diablo, amén. Como misión tenemos que ahora alimentar, amén, con la palabra y sanar los enfermos, amén. Proclamar libertad a los cautivos, predicar el año agradable del Señor, amén. El poder de la adoración debe manifestar compasión, amén, por los necesitados, como lo hizo Jesús en la sinagoga, amén. No es posible celebrar sin
sin liberar al ser humano que está atado por ligaduras de enfermedad o de pecado. Amén. Miles de vidas secas acuden a nuestros servicios, a los cultos, con la esperanza de ser alcanzados por la misericordia de Dios. Entonces podemos tener un servicio religioso muy ceremonial o podemos convertirlo en un instrumento de avivación, amén, de avivamiento, perdón, para responder a las necesidades de aquellos que nos rodean. Amén. Si creemos en el poder transformador del Evangelio, no temeremos, amén, usar la autoridad que nos es dada por el Espíritu Santo para desatar, para restaurar y devolver a la sociedad seres humanos útiles, amén, con capacidad para valerse por sí mismos, para la honra y la gloria de Dios, amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí llegó esta clase. Para la próxima semana estudiaremos uno de los pasajes más hermosos y educativos de la palabra de Dios, amén. Les recomendamos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos 25 al 59. Amén. Ha sido un placer compartir con ustedes esta clase, mis hermanos, y que el Señor los guarde y los bendiga. Amén.